Buenos días para todos. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan bien? Sí, buenos días. Buenos Muchísimas días, sí gracias. se escucha bien. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, damos inicio al evento de socialización. Voy a dar una pequeña introducción respecto a los profesionales que nos están acompañando el día de hoy. Adicionalmente, les informo que en el chat de la reunión pueden hacer todos los comentarios, observaciones frente a los temas que se van a tratar. Y ya al final de la sesión se dará la palabra para poder atender todas las inquietudes y en caso de que no se puedan atender durante la reunión, los invitamos a enviarnos correitos o a escribirnos para poder atenderlas ya personalmente o mediante el correo electrónico. Ahora sí, buenos días para todos. Les habla Iben Natalia Torres, profesional especializado de la Dirección de Ingeniería Especializada, y en el marco del proceso de gestión del conocimiento e innovación y la política de normalización técnica, les damos la bienvenida al evento de divulgación y socialización de las especificaciones técnicas Eje 109, instalación de tuberías, y ES 903, suministro de tuberías de acueducto y alcantarillado. Estas especificaciones fueron modificadas recientemente por la empresa con la participación de profesionales de diferentes áreas de la organización, por lo cual el día de hoy nos acompaña el profesional Diego Raúl Calderón Ballesteros, ingeniero civil egresado de la Universidad Industrial de Santander, magíster en ciencia de la Universidad de Texas en Arlington, Estados Unidos, docente de programas de maestría, especialización y pregrado de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha trabajado en el sector público de consultoría, construcción, gremial y en la academia. Autor de varias normas sobre tecnología sin zanja para la empresa de acueducto, licencia como Professional Engineer del estado de Maryland, Estados Unidos. Ha sido becado por la República de China y la Universidad de Tsinghua en tecnologías para la reducción de la huella de carbono, asesor de entidades públicas como la Superintendencia de Servicios Sanitarios de Chile. Ha trabajado en proyectos de rehabilitación de más de 10 millones de dólares con tecnología sin zanja en los Estados Unidos y conferencista recurrente en congresos nacionales e internacionales. Adicionalmente, se encuentra acompañando el profesional Juan David Ratkovich Angarita, ingeniero civil de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en ingeniería sanitaria y ambiental de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, especialista en gerencia de proyectos de la Universidad Libre de Colombia, seccional Cúcuta, becario de las agencias de cooperación japonesa en 2012, de la República Popular de China en 2013 y 2015 y de la Agencia Alemana de Cooperación en 2014. Con más de 16 años de experiencia en el campo de la ingeniería sanitaria y ambiental, destacándose en su trayectoria profesional en uno de los proyectos más grandes de ingeniería del país y del sector de agua potable y saneamiento básico, el cual es el Acueducto Metropolitano de Cúcuta, Villa del Rosario y los patios que se construyen en la actualidad para beneficiar a más de 1.2 millones de personas con un caudal de 2.95 metros cúbicos por segundo. Actualmente asesora a la empresa metropolitana de servicios públicos domiciliarios y es contratista de la empresa de acueducto de Bogotá desde el mes de julio del año 2018. Se viene desempeñando la dirección de ingeniería especializada de la empresa en la tarea de alinear las especificaciones técnicas con las normas técnicas, los precios SAI y los procesos y procedimientos de la entidad. Si surgen preguntas o inquietudes, agradecemos realizarlas al final de la presentación, la cual está siendo grabada para que pueda ser consultada a través de la página web de la organización o en el canal de YouTube de la empresa Acueducto Bogotá por los profesionales que por alguna razón no puedan asistir a este evento. Les agradezco apagar sus micrófonos y sin más preámbulos, damos el inicio al evento de socialización de las especificaciones técnicas Eje 109 y ES 903. Adelante, ingenieros. Perfecto, muchas gracias, Ivette. Buenos días para todos. Empezamos primero recordando que estas socializaciones vienen acompañadas de, digamos, una cierta evaluación muy pequeña. Digamos que son 4 preguntas por parte de la Eje 109, muy simples, muy sencillas. Las pueden contestar a medida que vamos haciendo la presentación. Esta apropiación del conocimiento es de vital importancia para nosotros en el proceso de creación, de creación, actualización de normas técnicas y especificaciones técnicas, y les pedimos el favor que nos colaboren en ese sentido. Entonces, la especificación
que vamos a socializar el día de hoy es la eje 109, instalación de tuberías, y posteriormente el ingeniero Juan David continuará con la especificación 903. El alcance de la especificación eje 109 es los requisitos que se deben tener en cuenta, que se deben seguir para la instalación y condiciones de recibo, medida y pago de tuberías, sus respectivos accesorios, con el objetivo de construir y renovar redes de acueducto y alcantarillado a zanja abierta o con tecnología sin zanja, es decir, cubre ambos tipos de instalación. ¿Por qué tuvimos que realizar la modificación de esta especificación? Digamos que tiene tres frentes. Uno, una solicitud directa de la Dirección de Compras y Contratación, en donde nos solicitaron la revisión de los ítems de revestimiento enrollado en espiral, porque no se pudo lograr un estudio de mercado completo, debido a la forma como fueron estructurados los ítems de Spiral One Lining. También se necesitaba realizar el ajuste de los ítems que están que estaban en la eje 109 con respecto a otras especificaciones técnicas. El caso está, por ejemplo, con la eje 113 de Tunnel Liner, en donde digamos que ninguna de las dos especificaciones se ponía de acuerdo sobre la forma de pago del relleno para el atraque de tuberías dentro del túnel, y también para el pago de las mismas tuberías que se colocan dentro de los túneles de Tunnel Liner. También, entre otras, digamos, modificaciones, también se requería pues un ajuste a los requisitos para las tuberías que se instalan por hincado de tubería, por pipe jacking, y de eso pues hay, digamos, hay bastante contenido nuevo en las especificaciones eje 109. También se hicieron otras modificaciones pequeñas que ya vamos a ir viendo a medida que vamos pasando por la presentación. Adicional a todo digamos, a estos cambios, a todos los cambios que hubo, se hicieron una serie de reuniones con empresas y, digamos, con el acompañamiento de la Dirección de Compras y Contratación, para poder obtener la información necesaria que permitiera a la larga llevar a cabo un estudio de mercado completo. Entonces se hizo reuniones con empresas que son representantes de los fabricantes de la solución de Spiral One Lining, también con empresas que son instaladoras de esta tecnología, y se obtuvo la información necesaria para lograr acomodar los requisitos de manera que se pudiese cumplir con el estudio de mercado. Entonces, en esas reuniones se determinaron, por ejemplo, las características promedio que debe tener una instalación en Bogotá para poder tener ese estudio de mercado. Luego, esto generó pues un nuevo apéndice en la especificación que luego vamos a ver en esta presentación. Después de tener esta modificación, la especificación eje 109 se envió a discusión. El proceso de discusión fue el año pasado, hacia finales del año, entre el 15 y el 29 de octubre, y se enviaron a las gerencias corporativas, digamos, que tienen gran parte de la operación y mantenimiento de la red, y lo mismo las direcciones, ¿no? La dirección red matriz acueducto, perdón, red troncal alcantarillado, apoyo técnico. Bueno, red matriz acueducto también se envió porque tiene algunas modificaciones a la instalación de tuberías relacionadas con red matriz. Y también a fabricantes e instaladores de la tecnología de revestimiento enrollado en espiral. Como ustedes ven acá, enviada el 15 de octubre, tuvimos sobre todo algunos comentarios por parte de los instaladores de la tecnología de revestimiento enrollado en espiral. Vamos a pasar sobre algunas de las modificaciones en la eje 109. Como todas las especificaciones o documentos normativos que tiene la empresa, todas tienen un alcance que ya he presentado, y la especificación eje 109 continúa con normas y especificaciones relacionadas, donde se hace una relación de las normas y especificaciones que tienen asiento en la eje 109, como por ejemplo la que va a presentar el ingeniero Juan David.
Instalación por hincado de tubería es un nuevo numeral donde se colocan algunos requisitos especiales. De hecho, pues esos requisitos vienen de las normas técnicas NS 174 y NS 175, fueron trasladados a la especificación de manera que, digamos, fueran parte del proceso de instalación, de los requisitos de instalación. Condiciones generales, prueba hidráulica y desinfección de tuberías, clasificación de las tuberías o de la especificación, condiciones de recibo, medida y tolerancias. Luego vienen dos partes importantes que tienen casi todas las especificaciones: actividades que no tienen medida ni pago por separado, y actividades que se miden y pagan de acuerdo con... Yo sé que sí. Perdón, no sé si me escuchan bien, hay un ruido. Te escuchamos bien. Gracias. Entre las modificaciones que son parte de hincado de tubería, o que hacen parte del tema de tecnología sin zanja en general, pues está la decisión de incluir o actualizar el tema de las dos normas que salieron el año pasado, que hacen referencia a los criterios de selección de tecnología sin zanja para acueducto y para alcantarillado, y están referenciadas en la primera parte de la especificación, la NS 079 y la NS 189. Como les decía, gran parte de las modificaciones desde el punto de vista del texto de la norma están en la parte de hincado de tubería. Esto pues viene desde la parte de la NS 174. Entonces aquí vemos algunos requisitos nuevos para el tema de instalación de tubería por hincado. En el caso, por ejemplo, de requerir estaciones de gateado intermedio. Estas estaciones de gateado intermedio pues no se van a tener en cuenta con respecto al pago, si el contratista lo necesita. En cuestión a entregables, por ejemplo, para el hincado de tubería, se hace una relación de los entregables pues, que deben pasarse a la empresa de acueducto del Alcantarillado Bogotá, dependiendo del momento en el que se esté haciendo la instalación de esa tubería. Antes de la instalación, pues se debe presentar algunos requisitos. Durante la instalación también se deben presentar algunos otros documentos que avalan pues esa instalación de esa tubería por hincado. No voy a tomarme el tiempo de leer todo esto, pero sí, digamos, los puntos más importantes, por ejemplo, plan detallado de trabajo para el manejo y control de aguas, los certificados de experiencia del personal del contratista que va a realizar las labores de perforación e instalación de la tubería, el informe técnico de estado de la tuneladora o perforadora o máquina y materiales que se van a utilizar en el proyecto. Entonces, esas son cosas que deben entregarse antes del momento de la instalación de la tubería. Y hay algunas en otra parte de la especificación que hacen parte del proceso de durante la instalación de la tubería por hincado de tubería. Si miramos las modificaciones a las actividades que no tienen medida ni pago por separado, pues vemos un reacomodamiento de los requisitos de inspección por CCTV una vez las tuberías ya están instaladas, y también durante la instalación. En el caso de hacer instalación con tecnología sin zanja, en algunas ocasiones se requiere realizar inspección por CCTV durante la instalación de la tubería. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si vemos este literal R, las inspecciones con equipo CCTV o similar para las tuberías o revestimientos fabricados en campo, cuando dicha inspección sea requerida durante la inspección o para la verificación de la instalación, pues no tienen medida ni pago por separado, hacen parte integral del ítem que se está utilizando para la instalación. Por ejemplo, también podemos ver literal T, todos los trabajos complementarios a la instalación que sean de diagnóstico especial, es decir, por ejemplo, diagnóstico con LiDAR, con perfilado láser, que sean necesarios para la correcta fabricación de las tuberías en campo con tecnología sin zanja, pues no tendrán medida ni pago por separado. Destaquemos algunas de las actividades que se miden y se pagan de acuerdo con otras especificaciones. Por ejemplo, en el caso del tema de tunnel liner, que veíamos que había que
digamos, ajustar con respecto a la eje 103. Entonces, antes, por ejemplo, la especificación decía: la construcción de túneles con tunelaire, incluyendo el suministro e instalación de las inyecciones de contacto internas y externas para la instalación de la tubería, se medirán y pagarán de acuerdo con la especificación eje 103. Esto ha cambiado en la nueva especificación eje 109. Hoy en día digamos, la instalación de la tubería dentro del túnel ya está incluida en la eje 109, en esta nueva versión. Vamos a mirar luego los ítems y cómo incluyeron esa instalación de esa tubería dentro de los ítems de la eje 109. Ahora, con respecto a la inspección, no todo se incluye dentro de los ítems de la eje 109. Hay otras inspecciones que se deben pagar por medio de otras especificaciones. Entonces, por ejemplo, las limpiezas e inspecciones previas para el diagnóstico de tuberías existentes por medio de cámaras CCTV, cuando la tubería existente sea por motivo de renovación o rehabilitación por medio de tecnología Sinsana, se paga con la especificación EM604. Eso en el caso de llegar 2 semanas antes o unas semanas antes a hacer una inspección con CCTV para 2 semanas después hacer una instalación de un revestimiento y prácticamente fabricar un tubo en campo. Esa especificación previa pues no se paga con el ítem, se paga con la especificación EM604. También el tema de manejo de aguas y control de flujo durante la instalación de las tuberías que sean instaladas por técnicas sin zanja, especialmente para la rehabilitación de tuberías o la renovación de tuberías, se paga, perdón, por medio de, digamos, de una especificación especial, es la M606, manejo de aguas para actividades de construcción, y esa, pues, por medio de esa especificación se paga ese tema de manejo de aguas. Los ítems de pago, digamos, requirieron una generación de un nuevo anexo. Los ítems de pago están en la lista de ítems de pago que tienen casi todas las especificaciones, que están en el anexo A, pero hubo la necesidad de generar el anexo B. ¿Para qué? Para colocar los criterios, valores y condiciones especiales que se deben tener en cuenta para generación de los precios unitarios y precios de referencia que están dentro de la eje 109. Es decir, temas, por ejemplo, de los ítems de Spiral Bond Lining o el revestimiento enrollados en espiral y los ítems de CIPP. ¿Por qué estos tienen un tratamiento especial? Estos dos tecnologías tienen un tratamiento especial. ¿Por qué? Porque por ejemplo, puede variar la profundidad de la instalación del CIPP. ¿Sí? No todas las tuberías que tenemos en alcantarillado están a la misma profundidad, y esa profundidad hace variar el espesor de la tubería. ¿Sí? Puede que tenga nivel freático o puede que no tenga nivel freático, y eso también hace variar el espesor final de ese revestimiento y esa tubería que se va a fabricar en campo. Puede variar también otras condiciones internas de la tubería, por ejemplo, que requiera mayor lavado y limpieza, porque de pronto tenga una raíz. El tema digamos, de ovalización o deformación de la tubería, hay que colocarlo dentro de los requisitos mínimos para poder generar los precios SAE. ¿Cuál es el requisito máximo de ovalización o de deformación en la tubería? Pero lo que es más importante, fuera de tener en cuenta esto para generar un precio, es que, digamos, que los requisitos para instalación de CIPP y los requisitos para diseño del CIPP se encuentran específicamente en unas normas que tenemos en la empresa, ¿sí? Que son relacionadas específicamente con esos tipos de instalación, ya sea CIPP, la NS 150, 152, y ya sea Spiral One Lining con la NS 168, 69 y NS 170. ¿Okay? Los requisitos, y que vamos a ver luego, o la lista de criterios que están en el anexo B, no deben ser utilizados para ni el diseño ni la selección de un CIPP o un Spiral One Lining. Solamente están aquí para poder generar un precio SAI promedio en las instalaciones
en Bogotá. Entonces, como les decía, se generó el anexo B, que son los valores y condiciones para costos unitarios de referencia. Entonces, por ejemplo, en ese apéndice tenemos, digamos, las condiciones con las cuales se generan los precios de tubería curada en sitio, CIPP, o tubería fabricada pues, con tecnología sin zanja en sitio, en este caso tipo CIPP. Es importante leer lo que está al principio, ¿no? Los siguientes valores y condiciones son utilizados para definir los criterios promedio para los costos unitarios de referencia de las tuberías fabricadas en sitio. En ningún caso estos valores y condiciones representan las limitaciones de las tecnologías y por ningún motivo pueden ser tomados como criterios de selección de tecnologías, ¿sí? Para los criterios de selección de tecnologías, pues se colocan las dos normas que salieron el año pasado, la NS 079 y la NS 189, que son criterios de selección de tecnología, ya sea para acueducto o para alcantarillado. Pero entonces estas condiciones generales no hacen parte de los requisitos o de las condiciones o condiciones de frontera, límites que tienen las tecnologías. Pero es lo que se utilizó para generar los precios ahí. En el caso de tubería enrollada en espiral o revestimiento enrollado en espiral, spiral-wound lining, también pues, se hizo esa relación de las condiciones generales y los valores de diseño que se tuvieron en cuenta para generar esos perfiles de instalación que hacen parte de los precios ahí. Sin estos valores de diseño fijos y estos valores de diseño fijos y variables del CIPP, no se hubiera podido obtener un precio SAI. Porque los, digamos, proveedores de estos materiales y de estas soluciones tecnológicas, pues nos hubieran preguntado, bueno, ¿y cuál es la densidad del suelo? Bueno, ¿y cuál es, por ejemplo, la altura del nivel freático o la altura del suelo? ¿Sí? Entonces, eso varía mucho. Entonces, hay que definir un parámetro específico para poder obtener un precio. Entonces, al final el resultado que tenemos con los ítems es una reacomodación de ellos y una modificación de algunos. Entonces, por ejemplo, se eliminó uno de los ítems de Spiral-Wound Lining, que era Spiral-Wound Lining en PVC para diámetro de 6 pulgadas sin relleno anular. Y se incluyó, digamos, los diámetros adicionales que faltaban para la instalación de tubería flexible de acueducto dentro de túnel. También se colocó, pues, digamos, la instalación de tubería rígida, también en acueducto y el alcantarillado. Pues aquí vemos que se colocó, estos que no tienen número fueron los, digamos, la parte nueva. Y en el caso de alcantarillado, para instalación dentro de túnel, instalación de tubería flexible de alcantarillado diámetro 24 pulgadas dentro de túnel. También aquí tubería flexible de alcantarillado de 1 metro dentro de túnel, y así pues se colocaron los diámetros faltantes y se complementó lo que ya estaba en la eje 109. En el caso de termofusión, por ejemplo, eso es parte también de lo que se realizó en la eje 109, es digamos, colocar la lista completa de todos los diámetros de tubería que se utilizan con termofusión para la instalación ya sea de acueducto o de alcantarillado, ya que no estaban, saltaba desde el diámetro 6, saltaba al diámetro 14, del 14 pasaba al 20, entonces se complementaron los ítems para que fuese más completo, digamos, el tema del pago de los empates de termofusión en las tuberías flexibles, tuberías termoplásticas. Y en el caso de la electrofusión también se complementaron los diámetros. El caso de la prueba de estanqueidad, primero que todo, el pago hoy en día en la eje 109, la prueba de estanqueidad se hace por separado y se colocaron ítems nuevos para el pago de la prueba de estanqueidad en diámetros diferenciados. Los que no tienen número son esos ítems nuevos. Entonces, ahora hay un pago específico, prueba de estanqueidad, por ejemplo, 8 pulgadas y así. Temporalmente se colocaron los ítems de perforación horizontal dirigida en polietileno de alta densidad. Estos vienen de otra especificación y en el momento estamos desarrollando las normas técnicas de perforación horizontal dirigida para instalación de tubería de acueducto de alcantarillado, y por el momento pues tenemos estos diámetros. Claro que esto se va a modificar en el transcurso de este año cuando terminemos de desarrollar las normas de perforación horizontal dirigida.
En resumen, se actualizaron los requisitos para los ítems de revestimiento enrollados en espiral, se actualizaron los requisitos para instalación de tubería dentro del túnel, se corrieron y actualizaron requisitos, o corrigieron, perdón, y actualizaron requisitos de inspección con CCTV, se desarrolló un nuevo anexo con condiciones generales promedio para valores o costos de los ítems de CIPP y revestimientos enrollados en espiral, se incluyeron y actualizaron requisitos relacionados con la instalación de tubería por pipejacking. Es todo por hoy. Les agradezco por la atención. Les recomiendo, por favor, digamos, las preguntas que están en el chat, que es la apropiación del conocimiento. Y las preguntas, por favor, las dejamos para después de la presentación del ingeniero Juan David. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por su participación. Voy a publicar la presentación. Porfa, alguien, si me confirma si me escuchan y ven la pantalla, por favor. Ya escuchamos y vemos la pantalla. Bueno, muchas gracias. Bueno, como decía Iveda al principio, la idea es ver la socialización y la divulgación de la especificación ES 903, suministros de tuberías de acueducto y alcantarillado, que, pues, como lo sabemos, junto con la EG 109 que acaba de explicar el ingeniero Diego, la modificación que se hizo y pues el contenido general de la misma yo me atrevería a decir que dos de las especificaciones más importantes, del top 5, todas son importantes, pero el top 5 de las especificaciones que en el día a día todos ustedes tienen que tratar, pues son la 903 y la 109. Digamos, le contiene más de 1400 ítems, algo así, ya lo vamos a ver, y pues es una especificación muy, muy importante para todos. La versión que quedó vigente desde el año pasado, después de la aprobación del Comité Industrial, es la versión 6. Esta, digamos, que es el pantallazo de la versión anterior, que estaba vigente desde marzo de 2020. Luego ahora tenemos una nueva versión, que es la versión 6. El alcance, como lo saben, es una especificación, pues, de suministro. Establece los requisitos que el proveedor o contratista debe cumplir para el suministro de tuberías de acueducto de alcantarillado, pues, para la empresa. Al igual que lo explicaba el ingeniero Diego, esta especificación, pues, se intervino por varias razones. La primera, y tal vez la principal, es que hubo una modificación a la norma técnica de tuberías para acueducto, la NP 032, en el Comité Industrial número 5. Ya lo miramos tal vez un poco más adelante con mayor detalle, donde hubo unos cambios pues importantes que deben reflejarse se reflejan en la norma y se deben reflejar tanto en las especificaciones como en los precios. Yo siempre me tomo un minuto en contarles esa relación que existe entre norma, especificación, precio y pues procesos y procedimientos de la empresa. Todas las actividades que nosotros hacemos pues deben estar enfocadas en nuestro mapa de procesos, etcétera. En cuanto a los documentos normativos, en las normas técnicas que nosotros tenemos, alrededor de 240 normas técnicas vigentes. Tenemos diferentes normas, tenemos normas de producto, normas de suministro, ustedes pues ya las conocen. Esas normas son, por decirlo de alguna manera, las madres de las especificaciones. Toda especificación que ustedes conocen, tenemos 48 especificaciones, tiene una o varias normas que la regulan, ¿sí? O son hijas, pues, de varias normas técnicas. Y esas especificaciones son, a su vez, las rectoras de los precios SAI. En los precios SAI, ustedes saben que hay unos códigos, todos los precios SAI, cada precio SAI tiene un código, en donde los 3 primeros números hacen referencia, pues, a la especificación a la cual pertenece. Entonces, el código, no sé, 903.001.002, qué sé yo, hace referencia a que es un suministro. Ustedes, con solo ver el código, saben a qué documento ir. Un código 104, no sé qué, pues se van a la especificación eje 104 y revisan lo que tengan que revisar. Entonces, como esa relación que existe entre esos documentos y los precios SAI
es tan grande, pues nosotros venimos en un proceso desde hace rato con la Dirección de Contratación y Compras y la Dirección de Ingeniería Especializada trabajando en la alineación de eso. La alineación, que lo que diga en la norma tenga su reflejo tal y como debe ser en la especificación, y esta a su vez la forma de pago, las condiciones de recibo, etcétera, etcétera, tenga su reflejo como debe ser en los precios SAI. Entonces, eso solo como para que lo tengan en cuenta. Otro de los antecedentes que se tuvo en cuenta o de las situaciones que se tuvieron en cuenta para la modificación de la especificación, pues en todo el año 2021 se hicieron varias aprobaciones de nuevos productos. La Dirección de Ingeniería Especializada, como ustedes saben, también hace el proceso de evaluación de nuevos productos y nuevas tecnologías. Cuando se revisan, llegan los proveedores y dicen, mire, yo tengo este nuevo material o tengo este producto. En la dirección se revisa que esté alineado con que cumpla pues con las normas técnicas que regulan ese producto. Se hace una carta de aprobación y queda pues el producto aprobado. Sin embargo, pues ese producto debe ser incorporado. Hay productos que no tienen ítem en la especificación, entonces debe ser incorporado en la especificación y a su vez debe tener un reflejo en los precios SAI. Se tuvieron en cuenta observaciones generales de la Dirección de Compras y Contratación. Como les mencionaba, pues hemos venido trabajando desde hace ya 4 años, hombro a hombro, diría yo, con la Dirección de Contratación y Compras, porque insisto en que esto tiene que estar alineado. Y la Dirección de Ingeniería Especializada maneja las normas y las especificaciones, y la Dirección de Contratación, pues los precios SAI. No es solo un trabajo de las dos direcciones, es un trabajo de toda la empresa. Nosotros recibimos muchas observaciones de todos los usuarios de las normas y las especificaciones, y la invitación también es a que ustedes, cuando vean algo que a veces uno lee un documento y dice, oiga, esto podría ser diferente, a mí me parece que este ítem no está bien planteado, yo he visto que esta tecnología no sé, se implementa diferente, lo que sea, pues ustedes deben, y la invitación es a que alcen la mano mediante un correo, una llamada, lo que sea, para que la Dirección de Ingeniería Especializada pueda revisar y hacer la intervención si es necesario. Entonces es un trabajo de todos, pero pues obviamente el equipo de contratación y compras y la ingeniería especializada, pues somos los que estamos, digámosle, al frente, revisando todas esas observaciones que haya y haciendo las modificaciones. Adicionalmente se hizo pues una revisión de forma, se ajustaron unas descripciones en los ítems y como les he contado, pues nosotros venimos en un proceso de revisión sistemática de los documentos normativos, que es este trabajo que les menciono que hacemos las dos direcciones, junto pues digámosle con el apoyo de todos los usuarios de las normas y las especificaciones. Como les mencionaba, en el Comité Industrial número 5 del año pasado, se aprobaron, ese Comité Industrial, para quienes no lo sepan, es el comité, es el seno donde se lleva las modificaciones, las aprobaciones normativas que rigen en la empresa. Está compuesto por 5 gerentes, ¿sí? Que son la gerente corporativa de sistema maestro, planeamiento y control, servicio al cliente, ambiental y tecnología. Esos 5 gerentes son los miembros del comité. Allá se presentan las modificaciones que haya, cualquier documento, cualquier aprobación de nueva tecnología, etcétera, etcétera, pasa por ese comité, previo obviamente a haber hecho un proceso de concertación, haber hecho un proceso de divulgación de las modificaciones con ustedes, que son las famosas discusiones que en algún momento han tenido en sus manos, que se somete a discusión la modificación de X o Y documento. Entonces, en ese comité número 5 del año pasado, que se celebró el 1 de septiembre del año pasado, pues se aprobaron varias cosas. Entre esas, digamos, como por resaltar, son varias, pero hubo cambios importantes. Por ejemplo, se retiró de la norma técnica por solicitud de la Dirección de Red Matriz el material GRP para las tuberías mayores a 12 pulgadas. Se modificó la descripción de HA para las tuberías de acero. Se incluyeron, digamos, los diferentes recubrimientos para las tuberías de acero. Para las tuberías de PVC de unión mecánica se eliminó la utilización para redes matrices, reduciendo el rango de 20 pulgadas a tuberías menores a 12 pulgadas. Las tuberías de CSP se ajustaron los requisitos para asuntos flexibles. Como ven, pues varios cambios.
Las tuberías de acero se ajustaron los diámetros nominales desde 50 milímetros hasta 250 y se incluye, como les mencionaba, la posibilidad de fabricar las tuberías en acero con combinaciones diferentes de recubrimientos interiores y exteriores según las normas técnicas ACUA. Eso solo como por resaltar varios, pero digamos que esa modificación de la NP 032, que es, al igual que las especificaciones, les decía al principio, es una de las normas principales, es la norma que rige las tuberías para acueductos, pues debe tener su reflejo en cuanto a la instalación y en cuanto a los suministros. Esto es la modificación, se incorporaron pues todas estas cosas nuevas en la modificación, la propuesta de modificación de la especificación. Se sometió a discusión el 21 de septiembre del año pasado, se recibieron varias observaciones. Esas observaciones se analizan, se incluyen o no se incluyen, pues dependiendo, digamos, de la discusión que se tenga. Y este proceso de discusión, la idea también acá es hacerles la invitación a que lo tengan muy presente. Obviamente se remite a las cabezas de las direcciones y de las gerencias, pero pues sí la idea es que ustedes al interior de las diferentes áreas estén muy pendientes de esto, participen. Ustedes son los que están en el día a día manejando estos documentos, entonces son, digamos, ¿quién más que ustedes son los que pueden alimentar este proceso? Es vital para nosotros la participación de ustedes. En el caso de esta especificación particularmente, la ingeniera Ada, junto con otros ingenieros, dirección de contratación y compras, nos hicieron varias observaciones, se revisaron, se incorporaron. Acá traigo las de resaltar las de la ingeniera Ada. Y bueno, esto, como les digo, en ese proceso de discusión, la idea es esta, que nos lleguen ojalá la mayor cantidad de observaciones, porque eso lo que hace es alimentar pues, y mejorar la calidad de los documentos técnicos que al final usamos nosotros en el día a día. Ese es nuestro respaldo. Todo lo que hagamos nosotros en la empresa, todas las actividades que hagamos, pues al final están, y todo lo que contratemos, al final eso está respaldado por una especificación y a su vez, como les mencionaba, por una norma. Entonces, vamos a ver rápidamente qué es lo que contiene la especificación, no solo los cambios que se hicieron, sino, pues, digámosle, qué contiene la especificación. Al final va a ser nuevamente el recorderis de cómo se hace la consulta del documento en el SISTEC. Entonces tenemos el primer punto de la especificación, es el alcance, como ya lo veíamos, las normas de especificaciones relacionadas, obviamente las tuberías, mencioné las de acueducto, pero no mencioné las de alcantarillado, me disculpan, pero es otra norma vital para la empresa, la NP 027, la NP 032 en sus versiones vigentes, obviamente, otros documentos relacionados, instalación de tuberías, son obviamente especificaciones hermanas, y bueno, tenemos otros documentos. Las condiciones generales en las especificaciones siempre tienen la misma estructura, ¿sí? Tenemos unas condiciones generales y ya vamos a ver otros puntos. Es muy importante que cuando revisemos esos ítems, si tenemos alguna duda respecto a pues alguna situación particular, pues vayamos a la especificación a ver qué es lo que dice la especificación y por qué es que yo estoy pagando esto por metro, por qué estoy haciendo estas actividades así ya asado, porque en el APU a mí no me están incorporando X cosa, ¿sí? Eso todo debe tener su reflejo en la especificación. Entonces, en las condiciones generales, pues nos da las condiciones, digámosle, que se deben tener para el suministro de tuberías en cuanto a calidad, el cumplimiento de las normas, la presentación de los certificados de conformidad con las normas técnicas, las condiciones especiales para el suministro de las tuberías para ser instaladas con tecnología sin zanja, entre otras condiciones, pues llamémoslo, como lo dice su título, generales para el suministro de tuberías, ya sea de acueducto o de alcantarillado. El cuarto capítulo que tenemos en la especificación son los sitios de entrega. Aquí especialmente venían enfocadas varias de las observaciones y es ¿dónde debemos entregar las tuberías? Digámosle que aquí y en el capítulo siguiente, que es condiciones de recibo, ¿dónde debemos entregar las tuberías? Entonces,
cómo se hace el cargue y descargue, a cuenta de quién está ese cargue y descargue, digámosle si eso lo va a pagar la empresa o si eso está incluido dentro del precio. Realmente el cargue y descargue pues está digámosle, lo debe asumir o debe estar incorporado dentro del precio que el proveedor ofrezca. Cuáles son los trámites de aduana, las condiciones para su apilamiento. No depende del material de las tuberías, pues tiene unas condiciones particulares para el apilamiento. Cuáles son los costos asociados al almacenamiento de las tuberías, quién asume esos costos, al manejo, al transporte, al cargue y descargue, como mencionaba, y pues todo esto, como ya les adelanté, corren a cargo del contratista o proveedor. Eso está, digamos, en ese capítulo. La invitación, obviamente, es a que ustedes lo revisen en más detalle, pero la idea es que ustedes se lleven una imagen, una idea muy, muy general, centrada, pues, de lo que contiene la especificación. En las condiciones de recibo, entonces, acá era donde yo les comentaba, hay varias observaciones donde recibimos nosotros los suministros. Entonces, hay que primero, digamos, tener presente que nuestros proyectos tenemos nosotros interventorías, ¿cierto? O supervisiones, deben estar, todos esos suministros deben cumplir con todas las condiciones que veíamos arriba, deben estar recibidas obviamente a satisfacción de la interventoría y de la empresa misma. ¿Cómo vamos a recibir nosotros las tuberías? Entonces las recibimos instaladas, eso lo vamos a ver también ya más adelante en la forma de pago. Las recibimos instaladas o las recibimos suministradas, y resulta pues en la empresa hacemos de los dos tipos de contrato. Entonces aquí particularmente nos toca basarnos en el contrato particular en el que estemos nosotros moviéndonos. Si es un contrato de suministro únicamente, que por regla general, digámosle, esa es la excepción, ¿sí? La regla general es que nosotros paguemos el suministro de tuberías una vez estén instaladas, pero hay casos en los que se puede tener contratos de solo suministros. Entonces la especificación pues debe servir para todos los casos, ¿cierto? Entonces, bueno, las medidas de tolerancia, pues esto sí es muy fácil. ¿Cómo lo vamos a pagar? Nosotros en la empresa pagamos el suministro de las tuberías por metro lineal de cada material y pues con las diferentes combinaciones de diámetros. ¿Cómo es el pago? Que era lo que les mencionaba. Decimos que debe estar recibida satisfacción pues, de la interventoría y de la empresa. Y acá está, digámosle, lo que yo considero que es tal vez lo más importante de la especificación, que el pago por el concepto de suministros relacionados acá, o sea, suministros de tuberías de acueducto alcantarillado, será autorizado por la empresa únicamente cuando el suministro se encuentre instalado de acuerdo con las condiciones establecidas para cada proyecto, así como con los alcances previstos de avances mensuales de obra, satisfacción o conforme conforme a los requerimientos de las condiciones particulares. Entonces, la regla general es que se pague suministrado e instalado, pero hay excepciones en cuanto a contratos de solo suministro. ¿Qué actividades no tienen medida ni pago por separado? Es el capítulo, veamos, este es el capítulo 7, el capítulo 7.1 son las actividades que no tienen medida ni pago por separado, quiere decir que están incluidas dentro de los precios de los suministros, ¿sí? El suministro de tubería, hierro dúctil, tantas pulgadas, tiene que tener incluidos ese precio que está allá cuando la Dirección de Compras y Contratación hace todo su estudio de mercado, pues incluye, estas son las cosas que no tienen medida por separado, quiere decir que están incluidas dentro del precio que está de referencia en los precios SAI. Por ejemplo, el cargue en el almacenamiento, el transporte al sitio de la obra, el descargue, lo mencionábamos arriba en las condiciones generales, la fabricación de las tuberías, obviamente eso no se paga aparte, los ensayos que se requieran, el transporte, los seguros, los impuestos, eso también lo mencionaba arriba, los elementos de embalaje, nosotros no podemos ir a un suministro y entonces aparte le pagamos los embalajes. Esto es como el decálogo, no sé si son 10, pero digamos las normas o los puntos que nosotros debemos seguir y que debemos tener muy claros para con los proveedores decirle, no, usted, esto es una obligación suya, acá está claro
que usted que eso no tiene un cargo adicional, esto debe estar incluido dentro de su precio, etcétera, etcétera. Entonces, este es uno de los capítulos también muy importantes que contienen todas las especificaciones. Todas las especificaciones tienen esta misma estructura que ustedes están viendo. Asimismo, tienen un capítulo donde dice cuáles son las actividades que se pagan con otras especificaciones. Si se acuerdan de la que presentó Diego, por ejemplo, el suministro de las tuberías, en la eje 109 se decía que se pagaba con la ES 903, que es la que estamos viendo. En este caso de la ES 903 se dice, bueno, la instalación de esas tuberías se paga con la 109. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos claro. Yo hago el suministro de la tubería, lo pago cuando ese suministro esté, por regla general, cuando ese suministro esté instalado, pero pues yo le pago el suministro con cargo a los ítems de la 903 y le pago la instalación de esa tubería con cargo a la 109, ¿sí? Eso parece muy claro, pero a veces hay, digamos, enredos con estos dos capítulos. ¿Qué es lo que tiene incluido una especificación o un precio, un ítem, y qué es lo que no, y cómo hago yo el pago? Que yo diga que se paga una vez instalado no quiere decir que en ese precio esté instalado, sino que no lo voy a aprobar ese pago hasta que eso no esté. Por último, el capítulo 7.3 son los ítems de pago, que son, pues, digámosle, los que tienen reflejo en los precios SAI. Esto es un pantallazo del listado de precios SAI. Esto es lo que yo les mencionaba, que son los 3 primeros números del código que tiene cada precio, hacen referencia a la especificación a la que pertenecen. En esta especificación tenemos 1.431 ítems. Esta junto con la 901 son las dos especificaciones que representan casi el 50% de los ítems que tenemos en el SAI. Hoy diría yo que debemos estar como alrededor de unos 6.000 ítems. La filosofía que se tiene hoy en la empresa es incorporar a medida que se avanza, ir incorporando nuevos productos, nuevas tecnologías. Hay situaciones que ustedes en las áreas tienen que ejecutar proyectos y traen nuevas tecnologías, o hay, no sé, materiales que no están incluidos. Todo esto se va enriqueciendo y se va agrandando, se va, digamos, enriqueciendo, para la redundancia, ese listado de ítems SAI, para que para la contratación de la empresa pues sea más fácil tener los precios de referencia. Entonces, bueno, vamos a ver rápidamente, digamos, algunos de los ejemplos de las modificaciones más importantes. Como les mencionaba en algún momento, la tubería de HA la teníamos antes nombrada, realmente pues con todos los proveedores y con todo el análisis que se hizo al interior, pues se cambia su denominación. Ahora pues ustedes no van a aparecer más la tubería de HA, está mal nombrada, pues, se consultaron expertos para el tema, incluso a través de Diego Calderón, expertos internacionales, y digámosle para analizar bien el tema y que no fuéramos a caer nosotros en un error. Se delimitaron de acuerdo a la norma agua, si no estoy mal es la C214, los recubrimientos, porque no habíamos podido encontrar precio para los recubrimientos si no especificábamos si estábamos hablando de recubrimientos internos o externos. Para el caso el que está en pantalla, simplemente decía recubrimiento en mortero, pero pues ahora en la nueva que ustedes se van a encontrar en el SISTEC es el recubrimiento interno y externo en mortero. Así para los otros tipos de recubrimientos. El recubrimiento epóxico también, digámosle que lo teníamos solo como recubrimiento epóxico. Los proveedores entonces decían, bueno, yo le cotizo, pero ¿eso es qué? ¿Interno o externo? Entonces, digámosle que eso se ha ido mejorando. No todos los que están acá son muchísimos más, recuerden que son 1.400. No todos son el mismo material interno o externo, hay otros que tienen unas combinaciones. Eso los pueden ustedes revisar más adelante. Para la tubería de hierro dúctil, una de las modificaciones fue eliminar estos tipos de tubería en estos diámetros, de acuerdo a cómo quedó en la norma. Entonces, la idea es que lo que dice la norma 032, de las restricciones o las posibilidades que traiga para cada material, son lo que yo me voy a encontrar acá en la especificación. Lo mismo para el PN25 en estos diámetros, en esa modificación de la NP 032 que les mostraba aprobada en el Comité Industrial 5, se decidieron retirar. Está, digamos, tiene su reflejo. Acá está un pantallazo de
esta que ven acá es la norma NP 032, donde nos dice de qué diámetros a qué diámetros y en qué clases tenemos nosotros la posibilidad de esas tuberías. Mismo para este caso. Vamos a pasar un poco más rápido. En el tema de la tubería de GRP, mencionábamos que se había retirado de las normas de la empresa de la NP 032. Luego, pues, debe ser retirada del listado de Item SAI, y eso se hace a través de sacarla, digámosle, de la especificación. Ya en la empresa, las tuberías de GRP, perdón, para diámetros superiores a 12 pulgadas, pues no se va a poder utilizar y ya no lo van a encontrar ustedes una vez se incorpore la nueva especificación. Hay que mencionar que esto tiene un proceso, esto no es en tiempo real. Hemos mejorado un montón. Antes se tardaba un ítem que se modificaba en una especificación para poderlo ver en precios, podríamos estar hablando de 2 años. Hoy hablamos de meses, menos digamos, estamos en promedio como 6 meses, 8 meses. Ustedes saben que la dirección de contratación hace 2 revisiones de los ítems SAI al año, pero no es por esa restricción, digámosle, que hacen las 2 revisiones, sino porque cada ítem, pues, amerita un estudio de mercado. Entonces, pues, el equipo allá de compras y contratación es muy juicioso en hacer esos estudios de mercado. Cualquier modificación que se haga, pues, debe ser revisada y hacerse su estudio de mercado para poder ser incorporado en los precios SAI. Entonces, estos cambios, si ustedes abren hoy el SAI, pues no los van a ver, pero seguramente si abren el SAI no sé, en el segundo semestre de este año, pues ya no van a aparecer, ¿cierto? Cierto es que si ustedes, como nosotros estamos obligados a regirnos por la norma, pues cuando miremos la norma NP 032 ya no vamos a poder utilizar este producto. Hay que decir, las normas pues no son retroactivas, esto rige a partir de que quedó aprobada la norma técnica 032, que fue en ese Comité Industrial 1. Y Beth, si me colaboras, que creo que hay un micrófono abierto. En cuanto a las tuberías de alcantarillado, también modificamos, aprovechamos la intervención de la especificación para modificar la descripción, para que pues, tuviéramos una descripción más acorde con lo que tenemos en el mercado. Eso también es pues, muy importante, las descripciones son muy importantes. En eso vale la pena también hacer un comercial, como decimos. Se ha avanzado muchísimo. Yo no sé si los que llevan más tiempo en la empresa recuerdan que antes había un límite, tal vez este no es el mejor ejemplo porque no es un nombre muy largo, pero teníamos una restricción muy grande de caracteres en la descripción en el SAP para los precios SAI. Entonces tocaba TUB, ARC, era con mucha restricción, mucho diminutivo, no sé cómo es la mejor palabra, pero no teníamos unas buenas descripciones. Y cuando tenemos por ejemplo, instalación de tubería, no sé qué, en tal material, o las excavaciones, si la excavación es una excavación en zanja, o es una excavación en pendiente, antes tocaba ex, pen, tal, eso logró ampliarse gracias a la dirección de contratación. Hoy tenemos unas descripciones, yo diría que obvio hay una restricción, pero yo creo que no ha habido el primer ítem que cumpla con esa restricción. Tenemos un límite amplio, digamos, para poder hacer las descripciones de los ítems y eso nos ayuda a tener estudios de mercado más acertados. La invitación que yo les decía es a que consulten en el SYSTEC todas las normas y especificaciones, la fuente que les dice, a veces uno descarga la norma que más utiliza y la deja allá guardadita en su computador, pero los documentos técnicos son dinámicos en el sentido de que tenemos nuevas tecnologías, nuevos productos, como les he mencionado. La idea es que ustedes, cada vez que vayan a utilizar un documento, pues vayan al SYSTEC. Entrar al SYSTEC es tan fácil como ponerlo en Google, o pues a través de la intranet también lo podemos hacer muy sencillo. Lo encontramos acá en atención al usuario y acá en sistema de información de normalización técnica, o pues en Google, como sea más fácil, para ustedes garantizar que están viendo la versión que está vigente. Todo lo que está en el SYSTEC es la versión vigente.
Es la fuente fidedigna, pues, de las versiones vigentes de los documentos técnicos. Entonces, invitaciones a eso. Ya con esto yo termino. Los invito en el chat de la reunión. Está este link para que ustedes, me perdonan, pero no, traté de poner el QR y no sé, algo pasó con el QR y no me abrió. Pero en el chat de la reunión está, esto unas preguntas muy sencillas, absolutamente sencillas, simplemente para que ustedes, cuando uno responde un test, hace una mejor apropiación del conocimiento. Eso era todo por hoy. Cualquier pregunta con muchísimo gusto y nuevamente gracias por atender a la invitación. Muchas gracias, ingeniero Juan David. Los invito a levantar la mano en caso de tener alguna inquietud, comentario, observación frente a la presentación realizada el día de hoy o escribir sus preguntas mediante el chat de esta reunión. Ok, por el momento no hay ninguna pregunta. Al parecer quedó muy claro el tema. Muchas gracias, ingeniero Diego Calderón e ingeniero Juan David Ratkovich. Entonces, invito a nuestros asistentes invitados a dar un fuerte aplauso a nuestros expositores frente a la socialización del evento de divulgación del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Los invito a participar adicionalmente en la conferencia magistral que se está llevando a cabo mediante Microsoft Teams. En los informativos está la invitación o en la página web del acueducto. Y posteriormente los invitaremos nuevamente a uno de nuestros eventos de socialización y divulgación de normas y especificaciones técnicas. Muchas gracias a todos y feliz viernes. Hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias.